Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a estudiar cómo comunicar un variador PowerFlex 525 con un PLC micro 850 como es este que tenemos aquí. Indistintamente, si cambiaríamos de variador, por ejemplo a un PowerFlex 4M, las mismas direcciones se aplican que en este caso. Hay algún matiz, como por ejemplo en la consigna de frecuencia, que en este caso va en centihercios y en el PowerFlex 4M va en decihercios, pero por lo demás no cambia radicalmente. Y en este caso, como podéis observar, aquí tengo un conector M12 para extraer la señal de Modbus, para cablearlo a través de este conector GX20 que llega a el RJ45 que tenemos aquí en el variador. Bien, aquí lo voy a abrir para que lo entendamos bien. Aquí, como podéis ver, hay dos terminales RJ45, uno que pone Ethernet IP, que es la forma de comunicarlo, pues probablemente sea el protocolo de comunicación más extendido a nivel mundial, por lo tanto es necesario saber cómo comunicar este driver con ese PLC, por ejemplo, lo vemos en otro vídeo. Y en este caso, en este conector RJ45 pone DSI. Bien, ese es para la comunicación serie y se aplica para Modbus. El resto de terminales, todos estos que van aquí, pues no se aplican en este caso. Conseguimos bastante versatilidad trabajando con Modbus y, como os digo, únicamente tenemos que puentear un puente que está hecho internamente aquí del terminal 1 con el 11, creo recordar. Bien, en el caso de la pantalla, veis que si pulso aquí, tengo la consigna de frecuencia, o bien mediante este slider. ¿Lo veis? Mediante este slider, aquí no lo veis, no sé si se verá muy bien, pone forward o reverse en función de si la velocidad es positiva o negativa, pero es mejor que lo veamos funcionando. Si pulso marcha, con 30,60 va a aparecer aquí y aparece exactamente tras el tiempo de aceleración esa velocidad. Bien, desde este pulsador puedo parar el variador, como lo estáis viendo, el motor, perdón, y mediante este slider o bien mediante esta tecla de función puedo definir la velocidad. Por ejemplo, lo vamos a llevar a 1, 2, 3, 4, 12,4234 puesto. Y veréis que aquí sube exactamente a esa frecuencia. Desde el slider, a modo de un acelerador, pues lo puedo llevar a una velocidad a otra, incluso invertir el sentido de giro, como lo podéis observar. Invierto el sentido de giro con los tiempos de aceleración y deceleración pertinentes. Bien, mediante este botón, como hemos dicho, pararía el sistema. Y alguien se puede preguntar, ¿qué ocurre si, por ejemplo, se estropea el cable, ya que es el único cable de comunicación que existe? Pues lo saco para que lo entendamos. En 5 segundos he definido el tiempo de perro guardián, ya que aparece un fallo 081. Aunque se restituya el fallo, se repare la avería, en este caso ya veis que acabo de insertar la clavija RJ45 en el terminal DSI, pues no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque hay un fallo. Los fallos se pueden resetear a través de la command word. Hay un bit para resetear, que es este que habéis visto. Ya he reseteado el fallo y ahora sí, si vuelvo a darle al pulsador de marcha, pues lo tendríamos funcionando operativo de nuevo. Con este tacómetro podemos medir la velocidad y si la medimos, pues veremos que no coincide fielmente, al margen de que aquí se habla de revoluciones por minuto, pero si la traducimos a frecuencia no coincide. Eso es debido al deslizamiento. En un vídeo anterior vimos cómo configurar el encoder para captar la velocidad exacta, y en un vídeo anterior también vimos cómo trabajar con el PID, por ejemplo. De esa forma
podemos conseguir llevar a una velocidad requerida de forma exacta. Bien, vamos a ver cómo trabajamos todo esto a nivel de cableado. A nivel de cableado es necesario que lo conozcáis, lo vamos a trabajar en el plan. A nivel de programación es necesario programar el PLC, programar un HMI, saber cómo se comunican las variables, cablear, hemos dicho que lo haremos mediante el plan, y en algún caso lo haremos en real. Y también es necesario parametrizar este variador. Bien, pues vamos a ello. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser descargar los manuales de los dispositivos. En este caso deberemos descargar el manual del micro 820 y del micro 850 en el caso de mi maqueta. Si abrimos el manual del micro 820, veremos cómo hay que conectar ese micro 820 en cuanto a los terminales. Iríamos al capítulo 4, cableado del controlador, y cableado de canales analógicos no. Hay que pensar en cableado de comunicación. Y en este caso lo encontramos en el capítulo 5. En el capítulo 5 se nos habla de las conexiones de comunicación. Vamos a trabajar con Modbus RTU. En el caso de Modbus RTU, en la página 56 del manual del micro 820, nos indica en qué se fundamenta. Tenemos que trabajar como maestro, en este caso, maestro Modbus. Entonces tendríamos que ir a esta página para saber cómo configurar el maestro Modbus. En mi caso lo he configurado como Modbus RTU a 9600 baudios, ninguna paridad y maestro. Para trabajar con RS485 únicamente necesitamos los terminales 1 y 2 en este modelo, en el micro 820. Los terminales 1 y 2 y a lo sumo el terminal 3 que hace de pantalla. En el caso de que trabajamos con el micro 850 a través de un conector MIDI 8, pues realizaríamos este tipo de conexión. El terminal 1 es el terminal RS485 más, y luego el RS485 menos es el terminal 8. Necesitaremos que coja los terminales 1 y 8. Ojo aquí, lo advierto porque es fácil equivocarse si no se tiene práctica con la simetría del sistema. Es fácil que os equivoquéis y en vez de conectar el terminal 1.8 conectéis el 2.6 por la simetría en el sistema. Obviamente todos estos terminales están numerados y lo que tenemos que obedecer es a la numeración. Por lo tanto, lo que hace falta es quitarle la capucha a este tipo de terminales cuando lo vayáis a soldar y ver cuál es el terminal al cual tenéis que conectar. Una vez que realicemos el montaje, lo que tenemos que hacer sería revisar el manual de programación, este pequeño manual de programación. Si vamos a buscar en este manual Modbus, veréis que se puede comunicar con Modbus TCP o Modbus RTU. En este caso, para este variador vamos a utilizar Modbus RTU. Las instrucciones de comunicación que vamos a utilizar son esta, mensaje Modbus, en la página 194. Esta es la instrucción que tenemos que trabajar. Hay dos instrucciones para trabajar con Modbus. Una es para Modbus RTU y otra es para Modbus TCP. En este caso es para trabajar a través del puerto serie, es decir, Modbus RTU. Y la idea es simple. Tenemos una configuración local y una configuración objetivo. Un booleano para cancelar y una tecla de habilitación de la función. En esencia,
lo único que tenemos que hacer es llamar a esta función y definir la configuración local y la configuración del objetivo. Y en este local address es un buffer de datos donde se volcarán los datos tanto para datos de lectura como datos de escritura. Aquí os hablo de el tipo de dato para esta entrada, que es Modbus local parámetros, y el target, Modbus target parámetros. Dos tipos de datos que hay que saber entender. Los códigos de error que os puede devolver la función son todos estos. Es conveniente que lo estudiéis porque muy a menudo se lanza un error y no se hace a la primera en programa. Y aquí nos define los tipos de datos tanto para local como para el target. En el caso del local, los datos locales, el canal es un identificador de hardware. Para el puerto integrado es el 2, es decir, en este caso es el 2. Si iríamos a conectar algún módulo, pues habría que definirlo, que no lo vamos a hacer en este momento, y el resto sería pues para definir en qué canal va a ser el que utilicemos para la comunicación por Modbus. El tipo de trigger de disparo va a ser 1, que sería lo más sencillo, es decir, es lo que vamos a utilizar. El mensaje está activado continuamente, se lee y se escribe y punto, no nos preocupamos, es el propio sistema quien lo controla. Y 0 sería para activarlo cada vez que le demos a la entrada se activará la transmisión del mensaje, ya sea para un requerimiento de escritura o un requerimiento de lectura. Los comandos admisibles, el siguiente parámetro es este. Lo típico es que leáis holding registers, por ejemplo en este caso, en este variador se utiliza solamente en los holding registers, o bien escritura de registros múltiples, que sería este. Bien, con estas dos funcionalidades vamos a trabajar. Y si utilizamos por ejemplo el 16, hay que definir cuántos words vamos a leer y lo hacemos desde esta forma, elementos de contagio. Bien, ahora lo veremos con el ejemplo. Y para de contar, esto es la teoría, digamos, para trabajar con Modbus. Obviamente, como nos decía en el manual del micro 820, en este caso, cuando hablaba de la comunicación serial, deberemos acudir a modbus.org para entender fácilmente el protocolo de comunicación, o bien haber realizado un curso previo que sería lo adecuado. En este caso, únicamente se trata de una introducción para que en un curso básico sepáis pues sobre todo conectar y transferir los programas y cambiar algún parámetro. Para ello he realizado una función de Modbus para este variador. Bien, son varias las cuestiones que tenemos que trabajar de forma paralela. Una de ellas es el trabajo del conexionado. Para ello, previamente hay que planificarlo, y una vez que lo tenemos claro, habiéndonos leído los manuales previamente del micro y del variador, pues pasaríamos al conexionado. Para ello, como veis, utilizamos la plataforma ePlan Education. Bien, vamos a ver, partiendo del volumen, vamos a ir a las páginas de esta maqueta, la alimentación, que tendréis que trabajarla vosotros, la lámina de alimentación. Voy a cerrar el Data Portal. Y por otra parte, una vez que tengamos la alimentación, el cableado del variador, y iremos al control de Modbus. En el control de Modbus tenéis por una parte el micro y por otra parte el variador. Lo único importante en este caso es lo que veis aquí. El variador tiene un puente entre el 1 y el 11, que es un puente de seguridad, es decir, aquí podemos poner una seta de emergencia para que en caso de que interrumpir el paso de corriente
que es la continuidad eléctrica entre el 1 y el 24, se procederá a la parada. Y el DSI, que es ese terminal que habéis visto, que en realidad son dos hilos los que llegan aquí. Y hemos dicho que van a este terminal y a este terminal. Bien, y los terminales, por cierto, del cable el UTP son los tenéis que buscar. No os iba a decir, pero es preferible que los busquéis. Son los del medio, por así decirlo. Bien, y eso está en el manual del variador. Voy a abrir el manual del variador, que se me ha pasado a abrirlo para que lo conocierais también. Si venimos aquí a los vídeos del curso, los manuales, iríamos a los manuales de Alan Bradley y del variador del PowerFlex 525, pero en nuestro caso vais a utilizar el PowerFlex 4M, que es un variador bastante más sencillo, pero a nivel de trabajar con Modbus es exactamente igual. Bien, y en este caso, en el caso del variador, si vais al apéndice, el apéndice C, creo recordar, efectivamente el apéndice C, pues aquí os dice cómo realizar el cable de Modbus, lo que es el cableado de Modbus. Para distancias grandes es necesario, bueno, apantallar el cable es una buena costumbre, y en este caso, en casos de talleres de laboratorio, no lo apantallo, es decir, únicamente utilizo estos dos cables, no utilizo el cable de tierra, y sería bueno en los extremos del bus incluir resistencias de terminación de 120 ohmios, es lo que nos indica el protocolo. Bien, hay adaptadores, bueno, aquí veis el terminal RJ45 para cablearlo directamente. Existen estos adaptadores, aunque nosotros lo que haremos es con un cable de un latiguillo, lo partimos por la mitad y tenemos para dos variadores. Extraemos los terminales centrales, el 4 y el 5, y con esos terminales centrales es los que vamos a llevar a el TLC. Bien, en este caso también nos indica qué parámetros son los que tenéis que modificar para trabajar con Modbus, y esto lo podemos hacer directamente en el teclado, que es lo que vais a hacer vosotros, por cierto, con el PowerFlex 4M, o bien directamente lo podemos hacer con el CCW, que es lo que hago yo aquí directamente. En esta maqueta obviamente queda, al menos hay que incluir una nueva lámina que sea el variador. Vale, el variador. Y en el variador, ¿qué es lo que tenemos que incluir? Pues por una parte la simbología del variador. Para ello iremos a los medios de explotación, tenemos aquí los medios de explotación, y el variador, esto lo explica en nuestros vídeos, es el VFD. Entonces buscamos el VFD, están ordenados alfabéticamente UV. El VFD es el variador, ¿lo veis? Y desde los medios de explotación, no os olvidéis que partimos, en este caso ya lo dice de forma didáctica, desde el espacio, es decir, iremos al espacio, iremos al espacio, en el espacio, aquí, en el espacio, hacemos doble clic y podemos ver todo lo que contenemos. Iremos a la placa de montaje, al frontal de la placa de montaje, y os he dejado, por cierto, para que practiquéis encoders, sensores de ultrasónicos, etcétera, y lo podéis ver desde podéis ir aquí al centro de inserción para incluir esos dispositivos. Desde el centro de inserción, como os decía, podéis ir a los últimos que he utilizado, que muchas veces comenté buscar los últimos porque es donde nos centramos, o bien directamente vais a dispositivos, iríamos a electrotecnia, componente, y podéis trabajar, por ejemplo, con PLCs o con lo que fuera, ¿no? Si iréis, por ejemplo, aquí a PLCs general, iríamos a Alan Bradley y he incluido la fuente de alimentación típica que tenéis que incluir, así como el variador que tenéis que incluir, que por cierto es este que está incluido.
el que estoy utilizando yo es este que veis aquí. Bien, una vez que iríamos aquí al variador, en el variador, desde los medios de explotación, sabemos que tenemos un variador de frecuencia, pues lo arrastramos para proceder luego a su cableado, conforme al manual. Le damos a la tecla tabuladora para que veáis las diferentes posibilidades del variador. Veis que tenéis 3 posibilidades. Para mí la más completa es esta, la que incluye tanto la potencia como las entradas y salidas. Entonces cogéis esta, en esta lámina, le dais a aceptar, aceptamos todo, vale, y ya veis que os sale el puente que debéis tener, te sale el terminal DSI, que está incluido en otro plano, y aquí tendríais que trabajar con las bornas, llevar de las bornas a través de los magnetotérmicos cableado, así como incluir un motor. Incluir un motor es algo fácil, podéis incluir un motor real si trabajando desde dispositivos. Si veis aquí a centros de inserción, busquéis en dispositivos, podéis incluir símbolos de dispositivos. Lo ideal es que incluyáis dispositivos. Si veis a motores, cogéis de la marca SEU, por ejemplo, cogéis este motor, por ejemplo, ¿lo veis? Lo inserto aquí y ya tendría insertado el motor. Veis que el cableado es inteligente, es muy rápido. De la misma forma, el otro lo dejo como tarea, no tenéis que hacer obviamente. Bien, no obstante, pues os dejo ya este ejercicio hecho. File, fichero, salgo de aquí, cierro. Se queda guardado con lo que tengo, lo dejaré enlazado, ¿vale? Cierro esta parte de plano. Cierro los manuales de consulta y continuamos con la siguiente fase. La siguiente fase, entro aquí de nuevo y estamos trabajando dentro de la unidad 5, la práctica 7. Tenéis la maqueta de Alan Bradley, se ha cargado el proyecto, lo examinamos, vemos que tenemos una función, que es esta función. Es la función que permite comunicarnos por Modbus con un variador desde este PLC. Hay una lectura de parámetros y hay una escritura de parámetros. Bien. Esta es la función en sí. Por otra parte, si vamos al programa, el programa utiliza esa función. Y esa función, una vez que la tenemos hecha, pues en un curso como es este, un curso básico, no es necesario meternos en programación, sino más bien saber cargar los programas y modificar algún parámetro. Veis que estoy utilizando unas variables globales, como son esta marcha, este paro, reset, el jog, la velocidad real y este disable. Y luego tenemos los posibles errores que es bueno tenerlos controlados para saber si está ocurriendo algo fuera de contexto. Y por otra parte tenemos aquí las velocidades de inyección y la de consigna, así como la temperatura del variador por si lo queremos monitorizar en un HMI. En cualquier caso, transfiero este programa. Para transferirlo es así de sencillo. Tendríamos aquí descargar y descargaríamos este proyecto en el PLC.
Bien, una vez que lo hemos cargado, pues estas variables las está controlando el HMI. Por lo tanto, no tiene mucho sentido forzar estas variables. Si bien es cierto que veis que las puedo forzar desde aquí. Si selecciono una velocidad real, por ejemplo 1, 2, 3, 4, la selecciono, la velocidad real, 1, 2, 3, 4, vale. Una vez que la tengo seleccionada la velocidad real y le doy a marcha, control T, veis que el variador arranca. Bien, por lo tanto hemos sabido trasvasar el programa al PLC, y ahora lo que tendríamos que hacer sería trasvasar la configuración al PowerFlex 525. Lo podemos hacer desde aquí. Abrimos el PowerFlex 525, voy a cerrar el online, desconectamos el online, y en el PowerFlex 525 lo que vamos a hacer va a ser únicamente ver qué parámetros he modificado. Parámetros, todos los parámetros, mostrar valores no predeterminados. Estos son los valores que he modificado. Si iríamos a los parámetros, los comento, los que he modificado. La referencia de velocidad por Modbus, la fuente de arranque por el Command Word Modbus. Los canales de comunicación lo vamos a ver aquí, muestro todos los parámetros. De comunicaciones. Los parámetros de comunicaciones. Aquí está configurado como Modbus RTU a 9600 baudios. Por cierto, no os he comentado dónde hay que configurar los 9600 baudios en el PLC maestro. Lo vamos a ver ahora. Accedemos aquí al micro y en mapeado de Modbus no. Esto sería para trabajar como esclavo. El puerto serie, aquí definimos el puerto serie. Vamos a trabajar como Modbus RTU, 9600 baudios y sin paridad. Un bit de stop. Así se trabaja habitualmente. Bien, pues una vez que se tiene esto, pues se trataría de pasar los parámetros. Para pasar los parámetros al variador es muy simple. Directamente desde aquí os situáis en el variador y le dais a cargar. Le dais aquí a cargar, lo voy a cargar para que veáis que efectivamente se cargan y ya estaría. Es decir, aquí en este programa tengo el programa para el micro 850 y la configuración del PowerFlex. Vale, con esto ya puedo cerrar el programa del PowerFlex. Lo cerraría. ¿Desea guardar los cambios? No guardo nada porque realmente no he cambiado nada de lo que ya tenía. Bien, ya le iríamos a abrir la pantalla WayneTech. Iríamos en un vídeo anterior expliqué cómo se trabajaban con las pantallas WayneTech. Y en este caso pues abriríamos esta es la pantalla WayneTech, Modbus. Y una vez que lo abrimos podemos incluso monitorizarla desde aquí. Bien, ya se ha cargado, pues aquí una pantalla inicial, la pantalla 10, la pantalla de inicio, y toda ella, en toda su superficie, provoca
el salto a la ventana 11, que es esta que veis aquí. Y en esta ventana 11 cojo por ejemplo esta primera tecla, veis que esto es el Rockwell Micro 850, la etiqueta paro. Esa etiqueta la he conseguido importando las etiquetas, y ya expliqué en otro tutorial cómo se hacía esta parte. Bien, y la velocidad real, en este caso, lo vamos a poner una letra más grande para verlo mejor. Bien, una vez que lo tenemos, pues lo dicho, iríamos a compilar. Para compilar, bueno, se guarda el proyecto, he cambiado el tipo de letra. Lo compilaría, proyecto, compilar. Nos dirá si hay algún error, que no va a haber ningún error porque no he hecho nada más que cambiar el tipo de letra. Vale, y ahora lo que sería descargar del PC al HMI. Lo descargaríamos. Decimos que busque, la detecta inmediatamente, la detecta porque es el modelo de pantalla, esto también lo expliqué en otro vídeo cómo detectarlas, y descargamos el proyecto. Se descarga el proyecto, y una vez que tenemos el proyecto cargado del HMI, también tenéis que saber obviamente a descargar dentro de vuestra capacitación los proyectos. Pues una vez que lo descarguéis, pues vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Todo terminado, salgo de aquí y ahora por ejemplo la simulación en línea me permite desde aquí, desde el ordenador, pues ver cómo se comporta la pantalla. Bueno, ya estaría aquí, esta es la pantalla, ¿verdad? Inicio todo esto, esta es la pantalla. He abierto las pantallas. Podría por cierto poner aquí en línea el PLC o bien el variador para ver cómo se comporta. No obstante, como lo vemos ahí en la pantalla, voy a hacer una cosa. Bien, decía que si pulso aquí, el HMI, más que un error, es una falta de configuración, indicar que este display, bueno, lo tengo aquí, lo vemos dónde está el error. Este display tiene que admitir datos, formato numérico, desde valores negativos a valores positivos. Y está puesto.